la mañana. Bueno, muy bien, les decíamos que íbamos a estar con la columna habitual de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay. Hoy vamos a recibir al doctor Luis Vivó, médico psiquiatra, psicoanalista, director científico además de la Asociación Psicoanalítica. Muy buenos días, doctor, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, hoy vamos a hablar de el cuerpo desde el psicoanálisis. Que hay un punto que tú ponías en el punteo que nos mandás previamente, que estaba bueno como de diferenciación. Una cosa es el cuerpo para la anatomía o para un entrenador de alto rendimiento o incluso para un amante. El psicoanálisis toma el concepto de cuerpo por otro lado. Exacto. ¿Es así? Sí, tal cual, porque de acuerdo a quien lo nombre, pueden referirse a distintas cosas con el cuerpo. Hay muchos cuerpos, diríamos. Y el psicoanálisis se interesó por el cuerpo desde sus orígenes, a pesar de que no es un concepto propiamente psicoanalítico. Los trabajos psicoanalíticos permanentemente se refieren al cuerpo, porque está desde sus orígenes, cuando Freud estudió los síntomas de la histérica, de las histéricas, parálisis, cegueras, mutismo, afonías. Descubrió que esos síntomas no se podían explicar por una lesión orgánica determinada, no seguían la lógica de la anatomía, de la fisiología, sino que eran productos disfrazados de un deseo inconsciente. Entonces decimos que el cuerpo del psicoanálisis no es el mismo cuerpo que el de la medicina, ¿no? ¿Y qué características entonces tendría este cuerpo, a diferencia del concepto habitual que uno maneja del cuerpo, sobre todo el anatómico, ¿no? Que es como el más habitual? Sí, el cuerpo para el psicoanálisis tiene que estar siempre referido a un sujeto. Es el cuerpo subjetivado, ¿no? No es el cuerpo simplemente que pueda objetivarse, cuantificarse, medirse. Claro, 2 riñones, un estómago, exacto, etcétera, etcétera. Tiene que haber un sujeto que está marcado por su historia, por la cultura. No, lo otro que me queda pensando es que uno, cuando habla de psicoanálisis, generalmente asocia a la psiquis mucho más que al resto del cuerpo, y en realidad una condiciona a la otra indefectiblemente. Sí, sí, además no podríamos seguir el clásico dualismo mente-cuerpo, claro. Somos una integridad. Claro. ¿Cómo trabajar el cuerpo desde el psicoanálisis? Claro, desde aquellos síntomas de las histéricas que hoy son más excepcionales, bueno, las manifestaciones del conflicto siguen siendo expresadas a través del cuerpo, a pesar de que las normas han cambiado y estamos en un medio mucho más permisivo. Igual el sufrimiento y los conflictos se expresan a través del cuerpo. Entonces podemos tener expresiones del cuerpo en la anorexia, en los cortes, en la puesta en riesgo del cuerpo, ¿verdad? En las adicciones. Es decir, hay una cantidad de manifestaciones actuales del cuerpo que son más enigmáticas, pero que también expresan un conflicto. ¿Y esas manifestaciones físicas siguen una tendencia, digamos? O sea, cuando alguien tiene tal problema o tal trauma o su historia va por tal lado, ¿lo manifiesta de tal forma físicamente o depende de cada caso cómo lo manifiesta? Sí. ¿Hay una regla, digamos, o no la hay? En psicoanálisis la regla es que no hay regla. No hay un manual, digamos. Si se me duerme el brazo es porque no existe. Tenemos que entender qué te pasa. Claro. ¿Por qué a vos te duele el brazo, no? Pero eso es singular. Bien. Y en ese caso, entonces, ¿cómo se hace para rastrear a través de las expresiones físicas qué hay detrás de ello? Bueno, esa es la tarea del psicoanalista, de alguna manera, ¿no? Poder escuchar las distintas expresiones del cuerpo que aparecen con la palabra, con los gestos, y articularlas con el inconsciente. Claro. De Freud ahora el mundo ha cambiado mucho. ¿Son las mismas manifestaciones, las mismas señales? O para decirlo distinto, ¿cuáles son esas manifestaciones en la época moderna, posmoderna, como se le quiera llamar a la actual? Bueno, decía, sí, todas estas cosas que yo enumeré no eran de la época de Freud, son más actuales, ¿no? Todos los padecimientos corporales. A pesar de una de las cosas características de esta época es
la tremenda presencia que tiene la imagen corporal a nivel de los medios. El cuerpo tiene algo siempre que muestra y oculta a la vez, ¿no? Porque mientras que en la cultura actual está muy expuesto el cuerpo a nivel de los medios, también hay cuerpos invisibilizados, ¿no? El cuerpo de la desnutrición, del abuso, ¿no? Los cuerpos que no se ven. Y bueno, de esto también tiene que ver el psicoanálisis. Van a tener un congreso organizado por la APU que tiene que ver con esto. Sí, el congreso es en 4, 5 y 6 de agosto. El tema es el cuerpo, encrucijadas. Y sí, vamos a tratar de profundizar en estos temas junto a otros psicoanalistas y lo de encrucijadas viene porque el psicoanálisis siempre se nutre de otras disciplinas. Entonces, por supuesto, la medicina, la psicología, pero también la antropología, la literatura, las artes. Esto va a ser 4, 5 y 6 de agosto y además, por lo que leo, va a tener unas cuantas presencias internacionales. Sí, gente importante viene. Va a estar Stefano Bolognini, que es el presidente actual de la Asociación Psicoanalítica Internacional, es un italiano. Va a estar Guy Legoffé, que es un francés, psicoanalista lacaniano. Va a estar Sam Gerson, que es un psicoanalista norteamericano de San Francisco, que ha escrito sobre los efectos históricos, los legados del genocidio y la transmisión transgeneracional de estos traumas masivos. Esto nos va a permitir seguramente trabajar con uruguayos para pensar juntos las consecuencias, los efectos de las experiencias de terror, de la tortura, las desapariciones. Es otra vertiente del cuerpo. Claro. Pero además hay un par de actividades más todavía más próximas que tienen que ver con la APU. Sí, estamos como actividades preparatorias para este congreso. Estamos este jueves, va a haber una actividad en la clínica psiquiátrica del Hospital Pereira Rosell a las 11 de la mañana con un trabajo de la doctora Sandra Press. Y el viernes estamos en el aula magna de Facultad de Psicología, justamente con gente de psicología, del École Lacanien y de la APU, trabajando sobre el pensamiento de Guy Legoffé. Impecable. Doctor Luis Vivo, gracias por la visita. Seguiremos en 15 días con otro tema desde la APU. Bien. Gracias de nuevo. Sigue Soledad.